Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Y tu pueblo dice, amén. Digan amén, hermanos, y tengan la bondad de tomar su lugar. Gloria al Señor. Estamos agradecidos con el Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Esta noche vamos a continuar con la serie que comenzamos un par de semanas atrás sobre la vida de algunos personajes de la Biblia. Sí, eso decíamos, de estos hombres que aparecen en las Escrituras como hombres que fueron bendecidos por el Señor. Y comenzamos hace 2 semanas viendo la vida de Abraham, el llamamiento de Abraham, si ustedes recuerdan, estudiando la vida de Abraham, y hablábamos primeramente sobre el llamamiento que este varón recibe cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y vimos que ese llamamiento de Dios a Abraham incluía ciertas, decíamos, penalidades, dificultades, porque no todo sería fácil. Aunque era el Dios todopoderoso y eterno, creador de los cielos y de la tierra, quien le estaba llamando, sin embargo, no sería fácil para Abraham. Pero también vimos que cuando Dios llama, y lo decíamos que cuando Dios llama, esa llamada de parte del Señor también viene acompañada de una promesa. Y ahí la parte importante del estudio para nosotros, porque decíamos que de la misma manera como Dios llamó a Abraham, así también Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estábamos como Abraham en Ur de los Caldeos, es decir, Abraham estaba viviendo en medio de una sociedad pagana, una sociedad que adoraba a muchos dioses, y Dios lo saca de ahí precisamente. Así como Dios nos sacó a nosotros un día del mundo y nos trajo a sus caminos. Y así como Abraham salió siguiendo ese llamamiento de parte de Dios, decía, cada uno de nosotros hemos experimentado lo mismo. Por eso el apóstol Pablo decía, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Sí? En 2 de Timoteo 1:9, Pablo también dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y también el escritor a los Hebreos, en el capítulo 3, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Es decir, que todos hemos recibido de alguna manera el llamamiento de Dios. Estamos en esto porque Dios nos ha llamado. Amén. Sí. Por esa es la razón por la que estamos en esto. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado. De lo contrario, quizás no, ¿verdad? Porque el hombre no quiere acercarse a Dios. El hombre, al contrario, le huye, rehúsa buscar a Dios. Si no es Dios el que lo atrae así, el hombre no quiere venir a Dios. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta, hermanos? Nosotros también, decía, hemos sido llamados por Dios, y también, así como Abraham recibió una promesa en ese momento, cuando Abraham recibe el llamamiento, Dios le dice en el verso 2 de Génesis 12, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esa es la promesa que viene al llamamiento de Abraham. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Entonces, decía que así como Abraham recibió el llamamiento, también recibió esas promesas. Y nosotros también, dice la Escritura, que hemos recibido preciosas y grandísimas promesas. Dice 2 de Pedro 1:4, para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Amén.
Luego, bueno, eso lo vimos en el primer estudio. Luego, en el segundo estudio, hablamos sobre la obediencia de Abraham. Y aunque no tocamos todas aquellas partes que ya conocemos, por ejemplo, el sacrificio de Isaac, sí hablamos, hermanos, sobre el punto de que Abraham obedeció a Dios. Abraham obedeció a Dios y decíamos que en eso nos ganó. Sí. Resaltábamos que la obediencia, decíamos que la obediencia de Abraham fue posible solamente por la fe. Amén. Por la fe fue que Abraham tomó a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, hermanos, y salieron de Harán, que es donde estaban, para ir a tierra de Canaán. De igual manera, en una manera espiritual, nosotros también salimos de donde estábamos y estamos yendo a nuestra Canaán espiritual. ¿Sí? No sé si alguien sabe un canto que dice vámonos a Canaán, aleluya. No, sí, mi hermana sí. Sí, los que somos del Antiguo Testamento sí lo sabemos. Vámonos a Canaán, aleluya. Vámonos a Canaán. Dice, es difícil llegar, pero Cristo es el camino. Y yo había pensado hacer solo 2 estudios de cada personaje de los que vamos a estudiar, pero la verdad es que a medida que uno va leyendo, a medida que uno va estudiando, investigando, hermanos, van apareciendo detalles que realmente no podemos pasarlos desapercibidos. Y es por esa razón que decidimos alargar un poco más la serie. Y yo decía, bueno, al cabo nadie nos está persiguiendo, ni nadie nos está apurando para que terminemos ya. Amén. Así que como no tenemos prisa y como en cada estudio pues vamos aprendiendo más, que esa es básicamente la idea. La idea de estos estudios es que aprendamos. Amén. Y qué mejor aprender de la experiencia de estos hombres, ¿sí? Aprender de sus éxitos como también de sus fracasos, porque todo eso lo encontramos en la Escritura. Y todo eso nos abona a nosotros, nos sirve para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos conocer por lo menos qué es lo que a Dios le agrada, cómo es la vida que a Dios le agrada, que estos hombres la vivieron. Así que vamos a seguir tocando brevemente la vida de Abraham. Y como decía, Abraham por la fe obedeció y salió de Harán. Recordamos que primero él se encontraba en Ur, pero él se quedó en Harán, decíamos, por unos 15 años, y fue hasta después que murió Taré, su padre, fue que Abraham salió hacia el lugar que Dios quería llevarlo. Y es aquí precisamente donde aparecen otros detalles importantes de la vida del patriarca y que me interesa a mí traerlos para que tomemos ejemplo en nosotros para nuestro crecimiento espiritual. A través, hermanos, de todas las generaciones sobre la faz de la tierra, siempre ha habido personas, hombres, mujeres, que se han definido como peregrinos. Siempre, en todas las eras, ha habido hombres, mujeres que se han definido como peregrinos, como advenedizos en esta tierra. Esa palabra, el apóstol Pablo la dice cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2, y Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero repito, ha habido en todas las generaciones personas que se han identificado de esa manera, que se han identificado como peregrinos. Ahora, no sé si alguien aquí no sabe lo que significan esas palabras. ¿Qué significa? Bueno, ustedes como saben, voy a preguntar. ¿Qué significa peregrino? Comencemos por peregrinos. Peregrinos. ¿Y advenedizos?
Fíjense que la palabra peregrino viene del latín peregrinus. Peregrinus. Sí. Y se refiere a aquella persona que realiza un viaje por regiones desconocidas para él. Por ahí más o menos. Ese es un peregrino. Aquel que realiza un viaje, pero lo hace por lugares que son desconocidos para él. Mientras que la palabra advenedizo, esa palabra tiene varias connotaciones, pero su significado básicamente es el de un forastero, un extranjero. Pero también se utiliza de una manera despectiva para referirse a aquella persona que emigra a un lugar en busca de trabajo. Si usted busca en un diccionario, eso le va a aparecer. O sea, nosotros somos advenedizos en ese sentido, ¿no? Sí. Nosotros emigramos a buscar un trabajo. Entonces, se le da también esa definición a la palabra advenedizo. Entonces, advenedizo es un extranjero, un forastero, un peregrino, es alguien que emprende un viaje por regiones que no conocen. Amén. Aclarado ese asunto, entonces, decía que siempre en todas las generaciones ha habido personas que se han definido, que se han identificado como peregrinos, como extranjeros, porque son personas que tienen la convicción de que están de paso. Y por lo tanto, son personas que en determinados momentos o en algunas ocasiones han tenido aún que vivir apartados de los demás seres humanos. Son personas que se han ido a lugares solitarios, remotos, que han vivido en los desiertos, en las montañas, que se han metido a las cavernas. Y hermanos, son personas también que se reconocen porque cuando se encuentran en los lugares públicos, en las plazas, en los mercados, se les reconoce por su humilde vestimenta y porque son personas que se cuidan de tener control sobre los apetitos y los deseos de la carne. Estas personas se reconocen porque tienen muy poco interés en las cosas materiales. Algo así como los Amish, ¿sí? Ve que ellos viven aislados. Yo no sé si ahora tendrán televisión, creo que todavía no. Sí, no, ellos se apartan, se aíslan totalmente del mundo. No quieren ni manejar. Sí, no. Sí, no. Y tienen una cabra mejor para... Sí, entonces, algo así, personas que se aíslan y hasta en su vestimenta se diferencian de los demás, son personas que son indiferentes a los elogios, a los aplausos, ellos no quieren nada de eso, son personas que viven centrados más en las realidades eternas que en las cosas transitorias de esta vida. Esos son los verdaderos peregrinos, ¿sí? Hoy uno escucha a la gente decir que son peregrinos y quizás hasta nosotros muchas veces hemos dicho que somos peregrinos, pero quizás solamente porque creemos que estamos de paso, porque por lo demás todavía tenemos ese apego más por las cosas del mundo que por las cosas celestiales. Y aunque no me digan amén. Sí. No sé si ustedes recuerdan lo que Pedro le dijo a los expatriados de la dispersión. Pedro a los expatriados les recomendó que como extranjeros y peregrinos se abstuvieran de los deseos de la carne. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, dijo el apóstol, a los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces podemos ver que Abraham, él estaba caminando, él estaba dirigiéndose a aquella tierra que Dios le había dicho, que Dios le había prometido. Pero el punto es que Abraham está caminando sin detenerse. Y cuando digo sin detenerse, es que él no se quedaba a establecer residencia en ningún lugar hasta que llegó a Siquem, verso 6 de Génesis 12.
Es decir, que desde que Abraham salió de desde que Abraham salió de Harán, él no se detuvo. Él siguió caminando, hermanos, hasta que llegó. Y dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y por ahí dice que el cananeo estaba entonces en la tierra. Pero el punto es ese, que Abraham, él emprende el viaje, pero él va, él no se va deteniendo. Él no va estableciendo lugares donde quedarse. Él está dirigiéndose a aquella tierra prometida sin detenerse, sin establecer residencia en ningún lugar hasta que llega a Siquem. Luego, en el verso 8, dice que se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y plantó su tienda, así dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Me imagino que fue allí, a la sombra de los árboles, era un valle, a la sombra de los árboles del valle, donde Abraham llega y levanta su tienda de campaña, no tienda de venta de golosinas. Levanta su tienda, pero también hay algo importante, y es que allí también, hermanos, terminó el silencio de Dios. Es decir, cuando Abraham recibe el llamamiento de Dios, cuando Dios le habla, Abraham estaba en Ur. Fue en Ur de los caldeos cuando Dios le habló. Él llegó después a Harán, pero decíamos en el primer estudio que había obedecido a medias lo que Dios le había dicho. Llegó a Harán y se quedó 15 años y allí no hubo visitación de Dios para él. Dios no le habló. La Escritura no nos dice que Dios se le apareció, que le volvió a decir, Abraham, ¿y qué te pasa? Ya te dije que salgas de aquí. ¿No quieres? No. No hubo visitación de Dios, no hubo, hasta que, lo encontramos aquí, hasta que, aquí termina el silencio de Dios. En el tiempo que estuvo en Harán no hubo visitación de Dios, no hubo palabra de Dios, no hubo dirección de Dios, sino que fue hasta que llegó a Siquem que Dios volvió a hablarle. Y le dice en el verso 7, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces el punto que me interesa marcar es que Abraham no se quedó allí por mucho tiempo, sino que Abraham siguió un poco más adelante. Aunque quizá ese lugar era muy acogedor, había sombra, había agua, era muy acogedor, pero recordemos que estaban en el desierto. Sin embargo, allí en Siquem, allí había sombra, había agua, quizás nosotros allí nos hubiéramos quedado. ¿Qué voy a ir a hacer por allá si aquí tengo agua, aquí tengo comida, aquí tengo todo? ¿Qué voy a ir a hacer? Así dice uno. Yo, ¿qué voy a ir a hacer por allá si aquí estoy bien? Exacto, se acomoda. Y eso le ha pasado a mucha gente que se ha acomodado donde están. Entonces no avanzan en la vida espiritual, y algunos que no avanzan ni siquiera en la vida secular porque se han acomodado. Sí, ahí se acomodaron. Ahí andan con la misma escoba, 5 años en el mismo trabajo. Se acomodaron a la escoba. Pero Abraham no se acomodó al lugar, ¿sí? No se quedó ahí. Él no dijo, aquí está bonito, yo que voy a hacer otro lugar, yo que me quedo. No, sino que Abraham siguió adelante hasta que llegó a un lugar, dice aquí, entre Betel y Jai. Ese lugar entre Betel y Jai, hermanos, era un lugar donde había una llanura extensa. Era un lugar, diríamos, el mejor lugar para pastar el ganado, para que el ganado comiera. Los mejores pastos de la región, dicen, estaban allí. Entonces hay 3 puntos importantes que resaltar. Primero, la tienda de Abraham. Se cree, hermanos, que Abraham tenía unos 75 años cuando salió de Harán. Cuando salió de Harán tenía 75 años y Abraham murió a la edad de ¿cuántos años?
Ahí está en Génesis capítulo 25. Bueno, le cuento. Abraham murió a la edad de 175 años. Bueno, ese batió el récord de Guinness. 175 años, pero dije que salió de Harán de 75 años, ¿verdad? Murió de Génesis 25:7. Que yo creo que lo veo como que no puede ser. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Hoy nosotros con 40 no podemos. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Imagínense. Pero el punto, hermanos, es que todos esos 100 años, porque salió de 75 años, todos esos 100 años, Abraham los pasó yendo de un lugar a otro. 100 años. Exacto, caminando, peregrinando, viviendo en ese es el punto. 100 años viviendo en una sencilla tienda de campaña. No sé si me capta la idea. Él no se estableció. Él no dijo, aquí voy a hacer mi residencia, aquí está bonito. Aquí junto a esta calle que es bien transitada. No. En una tienda de campaña, él 100 años moviéndose de un lugar a otro hasta llegar al lugar. Aleluya. Y siempre lo vemos entonces apartado de la gente que poblaba aquellos lugares. Él no se mezclaba. Él no se establecía en las ciudades. Por eso cuando, quizás lo vemos más adelante, cuando se separan con Lot, ¿qué es lo que Lot va buscando? Lot va buscando las ciudades. ¿Sí? Y ahí va buscando hasta que llega y se mete a Sodoma. Sin embargo, Abraham se queda en el campo. Él se apartaba de la gente que poblaba aquellos lugares, no se quedaba a vivir en un solo lugar. Así que esa tienda de campaña era algo que no necesitaba cimientos, no necesitaba armar paredes, no, era algo que se podía armar y que se podía desarmar en cuestión quizá de una media hora. Pero el punto es ese, que toda su vida Abraham vivió en tiendas de campaña. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versos 8 y 9. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vemos que la vida de Abraham fue así, en tiendas. Y nos da la razón de por qué Abraham vivía así. La misma Biblia nos da la razón en el verso 10. ¿Cuál era la razón por la que Abraham vivía en tiendas y no se quedaba en un solo lugar? Porque esperaba la ciudad. Ajá. Esa era la razón, como también debería de ser nuestra razón. Amén. ¿Sí me entienden? Amén. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice el escritor de los Hebreos. Por eso de que él no le interesaba establecerse en esta tierra. Él podía hacerlo, pero no era su interés, porque él estaba yendo a un lugar que Dios le estaba indicando, que obviamente iba a ser mucho mejor para él. Pues de igual manera nosotros estamos de paso en esta tierra y nosotros estamos yendo hacia nuestra Canaán espiritual. ¿Para qué cimentarnos en esta tierra? ¿Para qué querer echar raíces en esta tierra si no pertenecemos a ella?
Ese es el punto. Nosotros también esperamos llegar a esa ciudad, hermanos, que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros también queremos un día arribar a la Nueva Jerusalén. Morar en tiendas, diríamos, es algo típico de aquellos que saben que hay un hogar esperando por ellos más allá del sol. Aleluya. O sea, no, yo aquí estoy de paso, yo, aunque sea aquí aguantando el agua de este techito. No me preocupo porque yo sé que más allá del sol hay un lugar. ¡Gloria a Dios! En la casa de mi padre, dijo el Señor, muchas moradas hay. ¡Gloria a Dios! Y hacemos Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué nos importan aquí esas grandes mansiones? ¿Qué nos importan esas casas si nosotros tenemos una mejor? Amén. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! No digo que si usted puede tener una no la tenga, no, claro que sí. Pero que no sea eso su motivo de estar en esta tierra. Enséñanos a tener mejor casa, Padre. Que hay gente que tiene la casa y ya no quiere salir por quedarse en la casa. ¿Verdad? De verdad, hay gente que no quiere salir por estar cuidando la casa. Y no digamos si tiene mascotas en la casa, ¿verdad? No quiero dejarme cuidar. No quiere dejarlo caer. No, ahí no deja. Sí, no, porque nosotros sabemos que algo mejor está esperando por nosotros. Aleluya. Más allá de las estrellas, más allá del sol, hay algo mejor para nosotros. Y eso es lo que nos habla aquí, que para los hijos de Dios, hermanos, es importante, es primordial que llevemos ese tipo de vida separado de las demás personas. Y esa es la vida que el cristiano tiene que llevar. No meterse en una burbuja, no irse a meter a una cueva por allá, no estoy hablando de esa separación, sino una separación de las cosas, de las corrientes, de las ideas, de las modas de este mundo. Una vida de separación como testimonio ante el mundo. Lastimosamente hoy, en este tiempo, hay muchas personas que dicen ser cristianas que se encuentran más enredadas en los negocios de la vida, en los placeres, en la lujuria, en la autocomplacencia, que en las cosas espirituales. Y es por eso que hoy cuesta distinguir a los hijos de Dios y a los hijos del mundo. Cuesta distinguirlos. Sí, cristiano, ¿será cristiano? ¿Quién sabe? Es que no se le ve tan. Entonces sí, si nosotros estamos yendo hacia la patria celestial, entonces ¿qué podemos hacer para cambiar esa forma de vida? Yo creo que solo será posible cuando nos enfoquemos en las cosas que Juan vio en la revelación. Cuando nos enfoquemos en aquellas cosas que Juan vio cuando tuvo aquella revelación en la isla de Patmos. Solo será posible el cambio de vida cuando nos enfoquemos en aquellas cosas que el apóstol Pablo dice que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, y que son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Solo cuando el hombre descubra por la fe las glorias venideras, solo entonces es que van a haber cambios profundos en las vidas de los hombres. Dicho de otra manera, hasta que haya una verdadera separación del mundo, el hombre experimentará las glorias eternas. Pero mientras quiera estar complaciendo al mundo y el otro pie en la iglesia, es imposible. Como vemos, Abraham no vivía apegado a nada de este mundo. Él no vivía apegado a nada de este mundo. Por eso su estilo de vida era un estilo nómada, errante. No tenía un lugar fijo. No tenía código postal. No tenía una dirección postal. Como lo podías encontrar en un lugar, lo podías encontrar en otro. Errante como un peregrino. ¿Pero qué? Él tenía un punto de llegada. Amén. Él sabía que él estaba yendo a un punto.
a un destino, a una meta, y esa era su prioridad, llegar. Gloria a Dios. Llegar. Creo que sería bueno tomar el ejemplo del padre de la fe. Y tomando como ejemplo la vida de Abraham, podremos llegar a ver cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le obedecen. Gloria a Dios. El segundo detalle, que quiero mencionar y que es importante, es que donde quiera que Abraham plantaba su tienda, allí también levantaba un altar. Aleluya. Eso es importante. Aleluya. Donde quiera que él se establecía, allí también edificaba un altar. Verso 8 de Génesis 12. Bendito Dios. Santo de Israel, gracias. Es inaudito que me encuentre en Génesis 12. Apoteósico. Génesis 12:8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. No era de venta de churritos. Plantó allí su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Como que se puso en medio, ¿verdad? ¿Y qué más hizo? Oiga, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Es interesante porque, y eso lo vamos a ver en otros hombres de la Biblia, que donde llegaban, ellos edificaban un altar para adorar a Dios, pero no solamente para adorar, ya vamos a ver más. Gloria a Dios. Pero el punto es que mucho tiempo después Gloria a Dios. que la tienda había sido quitada, es decir, cuando él se iba, el altar de piedra continuaba allí. O sea, no ya me voy a desbaratar todo. No, el altar se quedaba allí. Y sabe, se quedaba como testimonio de que allí había estado un hombre de Dios. Gloria a Dios. Eso simbolizaba que el altar de piedra se quedaba allí. Él llegaba, se establecía en un lugar, quizá iba a descansar allí 1, 2, 3 semanas, no sé. Pero el punto es que allí donde él estaba, lo primero que hacía después de levantar su tienda era establecer, erigir, levantar el altar de adoración. Pero cuando se iba, el altar se quedaba. Y ese era un testimonio mudo. Sí, un testimonio mudo. De que allí, en ese lugar, había estado un hombre de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Pregunta, ¿qué testimonio dejamos nosotros donde hemos estado? No, ni me acuerdo, deja el Señor. Así dice la gente. No, ni me lo menciones. Estos hombres dejaban testimonio. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Pero qué testimonio dejamos nosotros? Porque lamentablemente muchos cristianos somos recordados más por nuestros malos testimonios. Gloria a Dios. Santo. Padre. Ese altar, fíjese que ese altar que estos hombres levantaban en el antiguo tiempo, lo levantaban para adorar a Dios, pero tenía un significado. El altar tiene un significado. ¿Cuál es el significado del altar? ¿Para qué se levanta un altar? Sí, pero más específico. ¿Qué hacían en el altar? Sacrificios. Exacto. Bien contestado. Ahí le dan una paleta a la cerveza. Gracias, Padre. Era el sacrificio. El altar servía para el sacrificio, para el holocausto. Un sacrificio, hermanos, en el cual la ofrenda era completamente quemada. ¿A
aquel que presentaba en el altar el sacrificio, la ofrenda que presentaba era completamente quemada, totalmente quemada, significando eso la total negación de sí mismo. Y eso también nos enseña que el altar y la tienda tienen que caminar juntos. Gloria a Dios. Es decir, no podemos llevar la vida peregrina de la tienda sin tener que experimentar Gloria a el Dios. dolor, que es lo que sugiere la idea del altar. Porque en el altar se hacían los sacrificios. Y es, hermanos, de esa clase de vida, de donde emana, de donde brota la entrega más intensa, la fraternidad más profunda y la comunión más bienaventurada. Gloria a Dios. Por eso si alguien cree, siente que su oración privada ha sido estorbada, no está teniendo respuesta, quizá vale la pena hacer un análisis Gloria a Dios. de la vida, cómo está viviendo. ¿Será que no estoy viviendo como peregrino? Porque fíjense que no se dice que Abraham haya levantado un altar mientras se encontraba en Harán. Y eso es curioso. Si estos hombres donde llegaban levantaban un altar, yo me preguntaba, bueno, ¿y entonces por qué no lo hizo en Harán? ¿Qué piensa usted? Revela el Espíritu Santo de Dios. Con nuestras vidas cada día hablan. Quizá, sí. Harán era una ciudad, ¿verdad? Abraham no levantó un altar mientras estaba en Harán. Gloria Quizá a Dios. porque no podía estar en comunión con Dios en ese lugar. Gloria a ¿Y Dios. saben por qué? Porque él no estaba obedeciendo totalmente a Dios. Es decir, si no podía estar en comunión con Dios, ¿cómo iba a levantar el altar? O sea, esa gente que no ora, ¿será que es? Bendito Rey, gloria a Dios. No tienen comunión con Dios. Gloria a Dios. Harán era una ciudad pagana también. Abraham estaba allí, pero el punto es que Abraham no estaba obedeciendo a Dios. Él se había llegado a estancar ahí. Dios le había dicho que fuera a un lugar, que fuera él solo, a su esposa, vete de tu tierra, de tu familia, deja tu familia, pero él no hizo así. Ahí estaba el tarea con él. 15 años varado ahí en Harán. 15 años que Abraham no tenía esa comunión con Dios porque no hubo palabra de Dios. Entonces, si está en desobediencia a lo que Dios le ha ordenado, lo más probable es que no tiene esa comunión con Dios. La orden había sido clara: deja tu tierra, tu familia, ya hablamos de esto. Pero Abraham obedeció a medias, se llevó a Taré, lo estancó por 15 años, y la obediencia a Dios tiene que ser total. Total. Otro detalle importante es que en el altar de Abraham, Abraham no era el único que adoraba a Dios. Y eso es importante. Porque había ocasiones en las que toda la familia del patriarca se reunía para participar de la adoración común a Dios. Génesis 18. 18-19. No vaya a ponerse en los dos capítulos, es capítulo 18, verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que le ha hablado acerca de él. Entonces ahí es importante recalcar eso, que la familia también se reunía para participar. Es decir, que aquel en quien serían benditas todas las familias de la tierra
practicó lo que nosotros llamaríamos la religión familiar. Algo, hermanos, que debería ser imitado por muchos cristianos que hoy en día en sus casas carecen de un altar familiar. Gloria a Dios. Y por último, la promesa. Primero es casa. Génesis 12:7. Corregir al niño, la niña. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, aquí está la promesa, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Gloria a Dios. Aleluya. Como puede darse cuenta, tan pronto comenzó Abraham a obedecer a Dios, y esta promesa vino a sus oídos. Gloria a Dios. Y eso así ha sido siempre. Toda aquella persona que desobedece a Dios se encuentra caminando por sendas oscuras, tenebrosas. No hay ni siquiera una estrella que lo Gloria a ilumine. Dios, ayúdanos, Padre intercede. Pero tan pronto el hombre se vuelve a Dios y comienza a obedecer y a vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido, Amén. es decir, el hombre comienza a vivir la palabra de Dios, pronto empieza también a ver resplandecer sobre su vida Gloria las a Dios, promesas de es la Dios. raíz del deseado, se avanza. Cuando comienza a obedecer el hombre, comienza a ver, Su tiempo. hermanos, la luz de las promesas divinas, que son promesas de triunfo, que son promesas de bendición, que son promesas de sanidad, que son promesas de restauración y que hacen cada día más y más firme al creyente. No, diríamos, no existían probabilidades naturales de que la promesa llegara a realizarse, o sea, humanamente hablando, esa promesa que Dios le había dado a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Quizá las probabilidades, humanamente hablando, eran muy escasas porque dice la Biblia que ahí estaba el cananeo en la tierra. Eran fuertes, los cananeos eran fuertes caudillos, como Mamre o Escol. Eran ciudades florecientes como Sodoma, como Salem, como Hebrón. Todos los elementos de la civilización estaban allí. Y los cananeos, ellos no eran tribus nómadas, ellos estaban asentados allí. Ellos estaban asentados allí. Eran pueblos que se habían establecido, que ya habían echado raíces ahí. ¿Y cómo que los vamos a sacar de aquí? Pues? Por eso, digo, humanamente hablando, la promesa parecía algo imposible. Porque estos pueblos se habían asentado en ese lugar y su poderío aumentaba cada vez más. Parecía imposible en el que pudiera llegar alguien a derrotarlos, a sacarlos de ahí, sin tener un ejército, por decir algo. Imagínense, un pastor de ovejas nomás con su hijo, a querer sacar a esa gente. Pero no olvidemos que quien le había dado la promesa era el Dios de los cielos. Dios lo había prometido y así como Dios lo había prometido, así exactamente ocurrió. Aleluya. El punto para cerrar es, yo no sé qué promesa estará iluminando su vida, hermano. No sé qué promesa Dios le ha dado a usted. Ustedes lo saben. Gloria a Dios. Lo que yo sí sé, de una cosa yo puedo estar completamente seguro, y es que si usted cumple las condiciones y vive de acuerdo con las demandas de Dios, esa promesa que Dios le ha dado se hará, se cumplirá en forma literal y maravillosa, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. A su tiempo, esa promesa usted la verá hecha realidad en su vida. ¿Qué tiene que hacer? No ponga su vista en las dificultades, no ponga su vista en las imposibilidades.
Cada promesa traerá nueva luz y esperanza a su vida. Aleluya. Lo que tenemos que hacer es como este hombre, creerle a Dios. Gloria a Dios. No es creer en Dios simplemente, porque la gente dice, no, si yo creo en Dios. Sí, por eso Santiago les dijo, bueno, sí, los demonios también creen. Y le ganan porque los demonios tiemblan, usted no. Dijo Santiago. Entonces, si Dios lo ha prometido, hermanos, lo que tenemos nosotros que hacer es esperar en Él, Amén. confiar en Él, creerle a Él, seguir adelante, Aleluya. sabiendo que el que nos ha dado la promesa es fiel. Y no solo fiel, también poderoso, todopoderoso para llevarla a cabo. Amén. Póngase de pie.